Dice así, Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Amén. Dice, y no temáis, dice el Señor, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? Ya se ve por Instagram. Y ya está otra vez por Facebook. Ay, esto es muy divertido, ¿verdad? Solamente hay que sonreír, hermanos. Hay que tener sentido del humor. Si no pasa nada, Dios es bueno y Dios está aquí con nosotros. Amén. Bien, nuevamente, Mateo capítulo 10, versículo 28, dice así. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, el alma no muere, ¿sí? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Esto significa que al que debemos de tener temor es a Dios, no a los hombres, sino a Dios. Amén. Versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Si ustedes se acuerdan del contexto de esta clase, el Señor Jesús envía a los discípulos a compartir la palabra de Dios. Y envía a los 12 discípulos que están más cerca de él y envía también a otros 70 discípulos. Y entonces les dice, recordemos, los voy a enviar en medio de lobos. Pero ustedes vayan humildemente, si los reciben, la paz que ustedes tienen reposará en esa casa, si no los reciben, la paz volverá a ustedes, sacúdanse sus sandalias y váyanse a otro lado, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que tenemos que compartir la palabra de Dios, ¿sí? No nos podemos quedar con este gran tesoro que Dios ha colocado en tu corazón. Y vuelvo a decir, y lo voy a volver a decir, si tu salvación que el Señor Jesús te concedió, estándole en la cruz, derramando su sangre, perdonando tus pecados, sanando todas tus enfermedades, te pasó de muerte a vida, es valiosa para ti, bueno, seamos agradecidos con Dios y compartamos el Evangelio, ¿sí? Compartamos el Evangelio. Permítame, dicen que en Facebook no se escucha. Esperemos que ahorita sí se escuche, ¿sí? Bueno, gracias a Dios. Esperemos que sí. Alabado sea el Señor. Y aquí dice el Señor animando a los discípulos a compartir la palabra de Dios. En el versículo 30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Amén. ¿Ustedes creen que Dios los ama? ¿Ustedes creen que son amados por Dios? Amén, sí. Te ama tanto que tus cabellos están contados. Amén. ¿Sí? Señor, seguro que sabes cuántos tengo y los que se cayeron y se quedaron en el cepillo, pues Dios sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros. Si Dios permite que los pajarillos caigan en la tierra, ¿sí? Y Él lo sabe, ningún discípulo puede padecer persecución sin consentimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a haber mártires? Sí, va a haber mártires, pero no todos los discípulos van a sufrir persecución si Dios no quiere que así sea. Amén. El mismo Dios que ha contado todos nuestros cabellos, también ha contado los días de tu vida. Él sabe cuánto tiempo vamos a vivir, porque nuestra vida le pertenece al Señor. Amén. Esa es una gran verdad. La persecución no puede entorpecer el plan que ha trazado Dios para sus
discípulos. Aleluya. Me dicen en Facebook, ¿se está escuchando? ¿Se escucha Facebook? Si no, lo volvemos a intentar. ¿Se escucha por Facebook? Tere, Rocío, Pati, ya no contestan, no sé si se escucha. Sí, parece que ya en Instagram ya está bien. Sí, a ver si me pueden decir si se escucha, si no hacemos un movimiento. Dice Rocío que no se escucha. Rocío, permíteme tantito. Gracias. Ay, perdón que me haga tanta cosa, pero... tanto movimiento y tanta situación. Se escucha bien aquí. Ok. Sí, se escucha bien en Instagram. No se escucha bien en Facebook. ¿Todavía no, Pati? ¿Todavía no se escucha? Ok. Que lo traiga chueco. Qué interesante es esto, ¿verdad? Es emocionante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad que sí es emocionante? Ok. Pati, ¿todavía no se escucha? Bueno, hagamos una... ¿Qué les parece si nos pasamos todos a Instagram? ¿Les parece bien? ¿Sí? Me dice Vero que en Instagram se escucha todo muy bien. Entonces vamos a tener que modificar y comprar otros micrófonos, no importa. Vamos a pasarnos a Instagram. ¿Les parece bien? Bueno, ok, gracias a Dios. Gracias por su cooperación. Gracias, hermanitos. Gracias por la paciencia. Gracias, gracias, gracias. ¿Sí? Entonces vamos nuevamente a Mateo 10:31. Así que no temáis más, valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Sí? Capítulo 10, versículo 32. Dice así. A cualquiera pues, dice el Señor Jesús. Sí, por favor, pásense todos a Instagram. Gracias, gracias, Charito. Pásense todos a Instagram y continuamos la clase. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien, versículo 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, dice el Señor Jesús, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, dice el Señor Jesús, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando estemos ante el tribunal de Cristo o cuando estén algunas personas delante del trono blanco, muchas personas van a querer o todos vamos a querer que el Señor Jesús nos reconozca. Pero si lo hemos negado aquí en la tierra, Él nos va a negar en los cielos. Si nosotros lo confesamos aquí en la tierra y no nos avergonzamos de Él, Él no se va a avergonzar de nosotros. Esa es una palabra muy importante, porque a muchas personas les da pena decir que son cristianos, que ya abandonaron la tradición en la cual nacimos y que ahora ya conocen la verdad les hace libres, pero por temor a la persecución, a la crítica, a que ya no les hablen, ¿qué es lo que hacen? Niegan que son cristianos. A algunas personas les da pena dar gracias por los alimentos cuando hay personas extrañas en la mesa, porque les da pena que sepan que los demás que son cristianos. Y sabes una cosa, si tú te avergüenzas del Señor Jesús, Él se va a avergonzar de ti en los cielos. Esto está aquí en la palabra de Dios y lo vamos a volver a leer. Es importante que sea una verdad en tu corazón, ¿sí?
Nuevamente en el versículo 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Vamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 12. 2 de Timoteo 2, 12. Dice así, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Fiel a su palabra. Esto no significa que si tú le niegas, Él no te va a negar en los cielos, sino el Señor le está diciendo aquí que si tú le niegas, Él va a ser fiel a su palabra y te va a negar en los cielos también. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, pero permanece fiel a su palabra. ¿Sí? Parece fiel a su palabra. Parece que Facebook ya está avanzando. ¿Sí? Gracias a Dios. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Bien, 10:34, Mateo 10:34, dice así, no penséis, gracias a Dios, gracias Marinita. Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Sí? Algunos piensan que el Señor Jesús vino a traer paz, pero Él no, Él vino a traer, la espada es la palabra de doble filo. Amén. La espada es la palabra de doble filo, y una espada es un símbolo de conflicto y de división. Él no viene a separar a tu familia, Él viene a tomar a tu familia, pero llega primero por un personaje de tu familia. A lo mejor tú eres la punta de la lanza. A lo mejor tú eres la primera persona que recibió al Señor Jesús en tu casa. En ese momento pareciera que hay dos reinos dentro de tu casa. El reino de las tinieblas en aquellos que no conocen al Señor Jesús o que por el momento están rechazando, y el reino de los cielos por medio de tu vida que has recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y entonces empieza a haber en las familias ciertas divisiones, ciertos conflictos, porque Dios quiere rescatar a uno y luego va a rescatar a otro y luego va a rescatar a otro, porque Dios rescata familias completas, ¿sí? Pero empieza Él con espada a separarnos, a apartarnos. Y seguramente que sí es, que algunas familias lleguen completas. Que llega un padre o una mamá, llegan a cierto lugar que los invitan a darles una plática, una comida, o cualquier situación de las iglesias cristianas nacidas de nuevo, y toda la familia recibe al Señor. ¡Qué bendición tan grande! Pero no siempre es así. No siempre es así. Y el Señor nos advierte acerca de esto, pero no para desanimarnos, sino para el contrario. Si tú ya tienes tu lugar reservado en los cielos, ya no voy a decir que el boleto al cielo, porque déjenme que les diga que donde trabajábamos antes había una librería cristiana, creo que todavía está ahí, y vendían separadores de libros. A mí me gustaba mucho ir a las librerías cristianas, y me compré un separador de libros que decía, este es mi boleto al cielo. Y yo pensaba que ya tenía mi boleto al cielo, y estaba yo muy feliz con mi separador de libros donde dice, este es mi boleto al cielo.
Y la verdad de las cosas que cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y único Salvador, estamos en la puerta, ¿sí? En la puerta de la entrada del reino. Pero el que permanece entra en el reino de los cielos. Se acordarán ustedes con Nicodemo, ¿sí? Vamos para allá porque sí es muy importante. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Es muy importante porque tú debes de saber que si tú eres el único que ha recibido, la única persona que ha recibido al Señor Jesús en tu familia, no significa que tu familia se va a quedar a las tinieblas. No, significa que tú vas a orar por ellos y mientras más ores por ellos, más los acercas a Dios. Y tú tienes una hermosa y grandiosa promesa. Cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y serás salvo tú y toda tu casa. Dios viene por tu familia, pero al principio empieza con uno y luego con otro y gracias a Dios vamos llegando uno a otro. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1, hay una historia maravillosa que narra el Señor Jesús. Permítanme un momentito, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: ¿no te llama la atención que haya ido a buscar al Señor Jesús de noche? ¿Por qué fue de noche? Para que no lo vieran los judíos, y él era un judío principal. Dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. No lo reconocían como el Hijo de Dios, sino como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, aquí estamos tú y yo poniendo la oreja en una plática de dos personas, Nicodemo con el Señor Jesús, y tú y yo estamos escuchando. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios está representado por el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Lo estamos viendo. Y a veces se va la señal y regresa la señal y tenemos que repetir que el reino de los cielos se ha acercado a nuestra vida. Tal vez sucede todo esto para que lo volvamos a decir. El reino de los cielos se acercó a tu casa. El reino de los cielos se acercó a tu familia. El reino de los cielos está tocando a la puerta de tu casa. Y dice entonces aquí el Señor Jesucristo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Sí? ¿Tú dónde quieres estar? En el reino de Dios, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el Dios de amor. Ese es el Dios que reina en el reino de los cielos, ¿sí? Y es tu Padre Celestial si tú has nacido de nuevo. Pero en el reino de las tinieblas, ahí está Satanás con sus demonios, haciendo de las suyas, queriendo matar, robar y destruir todas las cosas. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras de las tinieblas. Y entonces, aquí en el versículo 4, Nicodemo le contesta al Señor Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo hizo una pregunta natural, ¿sí? Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es.
¿sí? No te vas a hacer más chiquito una vez que nazcas de nuevo, no vas a regresar a ser bebé, no. Tal como tú eres, así vas a continuar en tu carne. Pero aquí está hablando de las cosas espirituales. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Amén. Entonces, para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Es muy sencillo. Para nacer de nuevo y para ver el reino de Dios, exactamente, vamos al libro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, 8. Dice así, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Deténganse un momento. Dice la Escritura, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿con qué se cree? Con el corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, nacerás de nuevo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres nacer de nuevo y ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios que se está acercando a tu vida, tienes que invitar al Señor Jesús a entrar en tu corazón. Amén. Él es un caballero. Él no va a forzar la puerta, ni va a entrar como Santa Claus por la chimenea, ni tampoco va a forzar tu ventana. Él va a tocar la puerta de tu corazón. Y si tú abres la puerta de tu corazón, Él entrará en ti, cenará contigo y tú con Él. Y entonces podrás ya ver el reino de Dios. Amén. Cambiarás de reino, cambiarás del reino de las tinieblas, donde estábamos siendo esclavos del pecado y de la muerte, y el poder de Dios te traslada al reino de su Hijo amado, al reino de Dios, al reino de los cielos. Amén. Tú decides en qué reino quieres vivir. Tú decides, nadie va a decidir por ti. Tú decides. ¿Sí? Entonces hagamos una oración para aquellos que quieran nacer de nuevo y ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Porque es importante. Si tú no haces esta oración, ahora puedes hacer la oración y no creerla, ¿sabes qué? No va a pasar nada. Pero si tú haces esta oración y además lo crees con el corazón y lo confiesas con la boca, entonces tú puedes ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios y formar parte de la familia de Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios vivo y verdadero, del Dios viviente. Él es el Dios viviente porque Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Entonces simplemente pon tu mano. ¿Trajiste tu mano? Sí, yo aquí tengo la mía. Así le decimos a los jóvenes, pon tu mano en tu corazón para que te acuerdes que lo tienes que querer con el corazón y repite en voz alta para que lo escuches tú, lo escuche Dios y lo escuche el diablo, para que Él sepa también que tú cambias de reino, ¿sí? Entonces tú repite en voz alta, Padre, yo recibo al Señor Jesús como mi Señor y mi único Salvador.
Confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Perdona mis pecados. Hoy me arrepiento delante de ti y te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Padre Celestial, lléname con tu Espíritu Santo y llévame a toda verdad. Quiero conocerte. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. El reino de Dios entró en tu vida. Alabado sea el Señor Jesús. Aquí la Escritura dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Y tú no vas a ser avergonzado. Alabado sea el Señor. Amén. Amados hermanos, tuvimos una clase un poco atropellada, golpeada, distraída por medio del internet, pero gracias a Dios que Dios nos permitió escuchar su palabra. Amén. Vamos a ver el equipo, vamos a mejorar el equipo para que no vuelva a suceder nada de esto. De todos modos, ya en unos momentitos se conecta el pastor Joaquín para darnos una clase, vamos a estar muy atentos, ¿sí? Que Dios los bendiga grandemente, los amamos, los bendecimos. Gracias Marcela, gracias. Que Dios los bendiga, están en nuestras oraciones, los amamos, no nos despedimos, nos conectamos en unos minutos. Bendiciones para todos.